Dicen que todo tiene un precio, pero hay decisiones que son más costosas de lo que imaginamos. En los rincones más oscuros de nuestra vida, cuando sentimos que no hay salida, a veces caemos en la tentación de buscar ayuda de la manera equivocada. Y así fue como Rubén, un hombre común, decidió hacer un pacto con la Santa Muerte, buscando poder y fortuna a cambio de algo que jamás imaginó perder. Hoy, te contaré su historia, un relato que te hará pensar dos veces antes de siquiera mencionar el nombre de la Santa Muerte. Rubén había vivido una vida llena de fracasos. Después de perder su empleo y con las deudas apretándole, comenzó a escuchar rumores sobre la Santa Muerte, una figura misteriosa que podía conceder deseos, pero a un precio. La leyenda decía que si uno la invocaba en el momento adecuado, todo lo que deseaba podía ser suyo, pero ¿cuál sería el costo? En una noche oscura, sin más opciones, Rubén encontró un viejo santuario en una calle olvidada. En la entrada, un altar con velas encendidas y figuras de la Santa Muerte lo guardaba. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se arrodilló frente a la figura esquelética, susurrando las palabras que lo atarían a un destino incierto. Santa Muerte, dame lo que necesito. Te ofrezco mi alma a cambio de poder y fortuna. Se oyen ecos de viento y susurros extraños mientras las luces titilan. El aire se vuelve denso, y Rubén siente una presencia fría, casi palpable. La figura de la Santa Muerte parece cobrar vida, y con una voz gutural, le responde: todo tiene un precio, mortal. ¿Estás dispuesto a pagar? Rubén, sin pensarlo, asiente. La Santa Muerte sonríe, una sonrisa macabra que le hiela la sangre. Al día siguiente, Rubén comienza a experimentar cambios inmediatos. Los problemas de dinero desaparecen. Su cuenta bancaria se llena de cifras desconocidas. La suerte lo acompaña en cada paso, y su vida comienza a mejorar de una forma que jamás había imaginado. Pero cuanto más rápido crecía su fortuna, más extraños se volvieron los sucesos a su alrededor. Se añaden detalles escalofriantes, con sombras moviéndose en las paredes y ruidos extraños por la noche. Una noche, mientras revisaba sus cuentas, ve algo extraño, un mensaje. Es hora de cumplir con el precio. Rubén no entiende de inmediato, pero ese sentimiento de inquietud crece cada vez más fuerte. Los eventos que parecen mágicos ahora comienzan a tener un tinte oscuro. Las personas cercanas a él empiezan a sufrir accidentes extraños. Su madre enferma de repente, su mejor amigo se ve envuelto en un accidente fatal, y Rubén empieza a comprender lo que realmente ha intercambiado. Desesperado, Rubén decide volver al santuario para pedirle a la Santa Muerte que revierta el pacto, pero al llegar, se encuentra con algo aún más aterrador: el altar está vacío. En su lugar, aparece una carta escrita con tinta roja sobre la mesa, con una sola frase: el precio de un pacto nunca se puede deshacer, mortal. La cámara se aleja lentamente mientras se escucha un susurro proveniente de la oscuridad. Rubén mira alrededor, sabiendo que la verdadera pesadilla está comenzando. Rubén no pudo deshacerse de la sensación de que algo estaba mal. El dinero y el poder que había obtenido tan repentinamente se sentían vacíos. Las noches se alargaban, y su mente no podía dejar de regresar al momento en que había hecho el pacto. ¿Había cometido un error irreversible? Decidió que tenía que desentrañar el misterio detrás de la Santa Muerte. No podía vivir con este peso sobre sus hombros. Así que, en medio de la noche, volvió al santuario en busca de respuestas, convencido de que allí encontraría algo más. El santuario parecía estar exactamente igual que la primera vez. La misma penumbra, las velas titilando con una luz temblorosa, y el aire pesado con un olor a cera derretida. Rubén se acercó al altar, donde la figura esquelética de la Santa Muerte lo observaba en silencio. Pero algo había cambiado. Ahora, las sombras parecían más densas, más vivas. Se arrodilló frente al altar, repitiendo las mismas palabras de la invocación, aunque ahora lo hacía con una sensación de miedo palpable. Sus manos temblaban, pero su voz era firme cuando susurró:
Santa Muerte, te pido una explicación. ¿Por qué me estás castigando? ¿Qué precio debo pagar? El silencio fue absoluto. Ni siquiera el viento parecía moverse. Pero entonces, la figura de la Santa Muerte se inclinó hacia adelante y de su boca emanó una risa baja, gutural, que heló la sangre de Rubén. ¿Castigo? No, mortal. Todo tiene su curso. Lo que has pedido, ya lo tienes. Y todo lo que has ganado, es solo el principio. Una sombra se deslizó hacia él desde la oscuridad. Rubén dio un paso atrás, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. La sombra comenzó a tomar forma, una figura humana, pero distorsionada, deformada. Era como si el mismo tiempo y espacio estuvieran distorsionándose alrededor de él. La figura lo miraba con ojos vacíos, completamente negros, mientras una voz susurraba en su mente, una voz que no era suya, pero que hablaba con un tono de certeza terrible. Tu alma ya me pertenece. No puedes escapar. Tus deseos fueron escuchados, pero no sin consecuencias. Rubén intentó retroceder, pero la sombra lo alcanzó antes de que pudiera moverse. La frialdad lo envolvió, y sintió como su energía comenzaba a drenarse. Un dolor punzante lo recorrió desde su pecho hacia sus extremidades. Casi cayó al suelo, pero algo dentro de él le dijo que no debía ceder. Tenía que luchar, aunque ya sabía que no podía ganar. En un esfuerzo por liberarse, gritó, pidiendo piedad, pero la sombra simplemente se deshizo, disolviéndose en el aire como si nunca hubiera existido. El dolor cesó de inmediato, y Rubén se encontró solo frente al altar, sin saber si lo que acababa de vivir fue real o una alucinación producto de su mente perturbada. Se quedó allí, inmóvil, por lo que parecía una eternidad, sin atreverse a mirar atrás. Finalmente, cuando se sintió lo suficientemente fuerte, se levantó y salió del santuario, pero una sensación opresiva lo acompañaba. El aire parecía más denso, como si toda la oscuridad del mundo lo estuviera persiguiendo. Al llegar a su casa, Rubén intentó retomar su vida, pero los acontecimientos extraños no cesaron. Las sombras lo acechaban. La presencia de la Santa Muerte nunca se apartó de él. En sus sueños, la figura esquelética de la Santa Muerte lo observaba, siempre más cerca, siempre más presente. Cada vez que despertaba, sentía que la realidad misma se desmoronaba lentamente a su alrededor. Un día, Rubén encontró una carta en su puerta. No había remitente, solo un mensaje escrito con tinta roja, que parecía frescura de sangre. El precio será cobrado en la próxima luna llena. No pudo evitar el pánico que lo invadió al leer esas palabras. La luna llena estaba cerca, y la ansiedad lo carcomía. Sabía que no podía escapar de lo que había hecho. Sus noches se llenaban de pesadillas, y durante el día, sentía miradas invisibles que lo seguían. Era como si todo lo que le rodeaba estuviera bajo el control de algo más, algo que no podía entender. Los días pasaron, y Rubén trató de ignorar la carta, convencido de que si hacía lo suficiente para evitarlo, podría escapar. Pero el 13 de la siguiente luna llena, su vida dio un giro irreversible. Esa noche, Rubén estaba solo en su casa, cuando comenzó a escuchar ruidos extraños. Un sonido sordo, como si algo se arrastrara por el suelo. La temperatura de la habitación bajó drásticamente, y en el reflejo de su espejo, vio una sombra moverse detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nada. Solo la frialdad de la oscuridad llenando cada rincón. De repente, una risa baja, casi un susurro, recorrió la habitación. Era la misma risa que había escuchado en el santuario. Y la misma sensación de desesperación lo invadió. Rubén intentó huir, pero al abrir la puerta, un viento helado lo empujó de regreso hacia adentro. Las luces comenzaron a parpadear, y las sombras crecieron a su alrededor, envolviéndolo. De repente, vio frente a él la figura de la Santa Muerte, como una presencia tangible, con sus ojos vacíos fijos en él. «Es hora de pagar, Rubén», dijo la voz, resonando en su mente. Rubén intentó hablar, pero no pudo.
Su garganta estaba sellada, como si un peso invisible lo aplastara. Y entonces, la figura de la Santa Muerte levantó su mano esquelética hacia él. La última imagen que tuvo fue la de su propia vida desvaneciéndose y su alma siendo arrastrada hacia la oscuridad. Rubén despertó en un lugar oscuro, el aire frío y pesado llenando sus pulmones. No sabía cómo había llegado allí. Estaba acostado sobre una superficie dura, que parecía de piedra. La luz era escasa, apenas suficiente para distinguir las sombras que danzaban en las paredes. La sensación de vacío lo envolvía, pero algo más, algo inquietante, también estaba presente. Se incorporó lentamente, su cuerpo adolorido, como si hubiera estado en un sueño sin fin. Miró a su alrededor, pero lo único que veía era oscuridad. Un silencio absoluto lo rodeaba. Entonces, recordó la figura de la Santa Muerte, su mano levantándose hacia él, el aire helado, las sombras que lo atrapaban. Estaba atrapado, pero no sabía en qué lugar ni en qué dimensión. ¿Era real lo que había experimentado? ¿O acaso su alma había sido arrastrada a otro plano? Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Un miedo profundo lo paralizaba, más allá de lo físico. Algo en el aire, algo invisible, le impedía actuar. Sentía como si estuviera siendo observado. No podía escapar de esa sensación, por más que lo intentara. Las paredes parecían acercarse, pero al mismo tiempo, se desvanecían en la penumbra. De repente, un susurro lo alcanzó, suave, pero aterrador. La voz era conocida. Era la misma que lo había llamado en sus sueños, la misma que lo había aterrorizado en el santuario. Rubén, la voz susurró de nuevo. Pensaste que podrías escapar, pero todo tiene un precio. Ya lo sabes. No hay vuelta atrás. El nombre de Rubén fue pronunciado con tal intensidad que le cortó la respiración. Intentó hablar, pero su voz se ahogaba en su garganta, como si algo lo estuviera atrapando desde dentro. No podía moverme, no podía gritar, solo escuchaba esa voz que resonaba en su mente. Has hecho tu elección. Ahora, vivirás con ella. Y el precio que pagas es más de lo que imaginas. En ese momento, la oscuridad se disolvió un poco, revelando una figura. Era la Santa Muerte. Pero no era como la había visto antes. Su figura esquelética se alzaba, imponente y llena de poder, pero había algo más. La luz que emanaba de su presencia era intensa, como una llamada helada. Sus ojos vacíos miraban a Rubén con una mezcla de desdén y resolución. Como si hubiera conocido su destino desde el principio. Tu alma ya está mía, Rubén, dijo la Santa Muerte con una voz grave, casi como un eco profundo. Pero antes de que te lleves, necesitas entender el precio de tu decisión. El pacto que hiciste no solo te condena a ti, sino a los que te rodean. El mal que has desatado se esparcirá como una plaga. Rubén intentó levantarse, pero las sombras que parecían surgir del suelo lo mantenían inmovilizado. Cada intento de moverse solo hacía que la sensación de desesperación aumentara. El miedo lo envolvía, y una sensación de impotencia total lo mantenía atrapado en el lugar. No hay escape, dijo la Santa Muerte, acercándose lentamente hacia él, mientras el aire se volvía más frío a cada paso. No existe el arrepentimiento. Los humanos siempre creen que pueden negociar con lo desconocido, pero olvidan que el precio siempre es mayor de lo que están dispuestos a pagar. Las palabras de la Santa Muerte resonaban en su mente, llenas de una verdad oscura que Rubén aún no entendía completamente. ¿Por qué había hecho ese pacto? ¿Por qué había buscado el poder sin comprender el precio? Ahora, frente a ella, todo parecía tan claro y tan aterrador. Has arrastrado a tus seres queridos a este tormento. La sangre de los inocentes estará sobre tus manos, Rubén. Cada vida que se cruza contigo, cada alma que perece, es parte del precio que debes pagar. Y no habrá consuelo, no habrá perdón. La figura de la Santa Muerte se detuvo frente a él. Rubén sintió que el frío lo atravesaba, como si sus huesos se volvían de hielo.
Los ecos de sus palabras resonaban como un martillo golpeando su alma. Y ahora serás testigo de lo que has desatado, lo que has invocado. La muerte no es solo un fin, es un ciclo. Y tú serás parte de él. De repente, la oscuridad lo envolvió completamente. Todo a su alrededor desapareció. El único sonido que escuchaba era el retorno de su propio corazón. Y luego, una visión. Una visión que lo dejó helado de terror. En ella, vio a sus amigos, a su madre, a las personas que había amado, atrapadas en un torbellino de sombras y gritos. Las figuras desaparecían en la neblina negra, como si estuvieran siendo arrastradas hacia un abismo interminable. La visión se desvaneció, y Rubén se encontró de nuevo frente a la Santa Muerte. Lo que has hecho no tiene marcha atrás. La sangre ya está en tus manos, Rubén. Y esta es solo la primera parte de lo que te espera. El aire se volvió pesado, y el espacio alrededor de Rubén se distorsionó. El tiempo parecía detenerse. Ya no podía distinguir si estaba soñando o si estaba realmente allí, en ese lugar oscuro, atrapado entre la vida y la muerte. La figura de la Santa Muerte levantó su mano hacia él, y la fría sensación de la muerte lo envolvió por completo. Rubén cerró los ojos, sabiendo que el peor de los destinos ya estaba marcado. Pero, ¿realmente todo había terminado? ¿O acaso estaba a punto de comenzar una nueva pesadilla, más aterradora y más real que jamás hubiera imaginado? Rubén despertó nuevamente, pero esta vez, la sensación de estar atrapado no desapareció. El aire a su alrededor estaba más denso que nunca, como si algo lo presionara desde todos los ángulos. El terror lo invadió al instante, y por un breve momento, se preguntó si realmente estaba despierto o si todo seguía siendo una pesadilla interminable. Su estaba visión borrosa, y al enfocar sus ojos, lo primero que notó fue que ya no estaba en el lugar oscuro donde había estado anteriormente. Estaba en su propia casa, o lo que parecía ser su casa, pero todo se veía diferente. Las paredes estaban cubiertas de sombras densas que parecían moverse a su voluntad, deslizándose y retorciéndose por todo el espacio. Las luces parpadean, a veces apagándose por completo, solo para iluminar de nuevo fugazmente, como si el mundo mismo estuviera a punto de desmoronarse. No se sintió seguro en su propia piel. Algo lo observaba. Y ese algo no podía ser humano. Se levantó con dificultad, los recuerdos de la Santa Muerte aún grabados en su mente. ¿Había realmente hablado con ella? ¿O estaba atrapado en algún tipo de limbo, donde la realidad y la locura se entrelazaban de forma cruel? Intentó salir de la habitación, pero al dar unos pasos, un ruido sordo lo hizo detenerse. Algo o alguien estaba en la casa con él. Un crujido de madera le hizo volverse hacia la puerta. A través de la rendija, vio algo que lo heló hasta los huesos. Una figura delgada y esquelética, encapuchada, como la Santa Muerte, caminaba lentamente por el pasillo, mirando hacia él con ojos vacíos, profundamente oscuros. No era una persona, ni siquiera un ser humano. Era una sombra de lo que alguna vez pudo haber sido. Y Rubén no pudo evitar sentir que su alma estaba siendo arrastrada hacia esa figura. Con el corazón acelerado, intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta, como si un peso invisible le aplastara. La figura se acercaba cada vez más, sin hacer ruido, pero el aire se volvía más pesado con cada paso. La sensación de ser observado era abrumadora, como si el propio espacio lo estuviera devorando. De repente, la figura se detuvo frente a él. Rubén estaba paralizado, mirando esas sombras que lo rodeaban. La figura alzó una mano, y la temperatura en la habitación bajó drásticamente, volviendo el aire tan frío que Rubén podía ver su respiración formar vaho en el aire. La figura levantó la capucha, y Rubén vio un rostro conocido. Era el rostro de su madre, pero su expresión estaba distorsionada. No tenía ojos, solo dos huecos oscuros y vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Su piel estaba marchita, descompuesta, como si fuera una máscara de muerte en lugar de un rostro vivo.
No puedes escapar de lo que has hecho, hijo mío, susurró la figura, y Rubén pudo sentir las palabras como si fueran garras, desgarrando su mente. Madre, intentó decir, pero su voz era apenas un susurro. Ella te sigue, Rubén. Ella ha venido por ti. Como vendrán todos los que tocaste, todos los que destruiste, todos los que pagarán el precio de tu pacto. La muerte nunca olvida. Rubén retrocedió con desesperación, pero la figura lo siguió, sus pasos sonando en cada rincón de la casa. La sombra de la Santa Muerte se extendía por todo el lugar, envolviendo a Rubén en un manto de terror que no podía escapar. Estás marcado, continuó la figura de su madre, su voz transformándose en algo mucho más profundo, mucho más aterrador. Eres mío. Ya lo sabías desde el principio, ¿verdad? Que nada de lo que has hecho tiene marcha atrás. Las paredes parecían desmoronarse a su alrededor. Cada vez que Rubén intentaba correr, el mundo se desvanecía, girando y deformándose hasta convertirse en un torbellino de oscuridad. La Santa Muerte ya no estaba solo en su mente, ahora, su influencia se había materializado en el mundo físico, en sus propios miedos, en sus peores pesadillas. De repente, la figura de la Santa Muerte apareció ante él. No era humana. Era una entidad pura, de oscuridad y muerte. Su presencia lo aplastaba. Los ojos vacíos de la figura lo observaban como si todo lo que alguna vez había sido su vida fuera ahora irrelevante, un simple suspiro en el vasto ciclo de la muerte. Lo que pediste, mortal, ya te ha sido dado, dijo la Santa Muerte, su voz retumbando como un eco sin fin. Y cada alma que tiene tocado está condenada por tu deseo. No puedes escapar. Nunca lo harás. Rubén intentó gritar, pero el sonido de su propia voz se ahogó en el abismo. En ese momento, comprendió que había caído en un círculo vicioso del que no podría salir. La Santa Muerte no solo lo había reclamado a él, sino que había lanzado su maldición sobre todas las personas que conocía. Y mientras más lo pensaba, más sentía como cada uno de sus seres queridos caía, uno a uno, ante la fuerza de la entidad con la que había hecho el pacto. Todo lo que tocaba estaba marcado. Cada vez que pensaba en sus amigos, en su madre, en todos aquellos que alguna vez le importaron, veía sus rostros, distorsionados, desfigurados, desapareciendo en un torbellino de sombras y gritos. Todos ellos eran ahora parte del precio que él había pagado. Rubén intentó escapar, correr, pero la Santa Muerte no lo dejaba. Sus sombras lo atrapaban, lo arrastraban hacia lo profundo, hacia el mismo abismo que él mismo había abierto con su deseo egoísta. Y mientras luchaba, mientras su vida se desmoronaba ante él, pudo sentir un escalofrío que recorría su cuerpo entero, como si el mismo destino estuviera a punto de devorarlo. La oscuridad lo rodeaba por completo, y Rubén sintió, por fin, que había comprendido la magnitud de su error. Pero ya era demasiado tarde. El precio de su pacto estaba siendo cobrado, no solo por él, sino por todos aquellos que alguna vez amó. El aire estaba pesado, casi denso, como si todo a su alrededor se estuviera comprimido bajo un peso invisible. Rubén, atrapado en el mismo tormento que él mismo había desatado, sintió que ya no quedaba esperanza. Sus fuerzas se desvanecían con cada segundo que pasaba, y el miedo lo envolvía más profundamente de lo que jamás había imaginado. La figura de la Santa Muerte seguía frente a él, inmutable, imponente, como una condena viviente. No era la entidad que él había esperado encontrar. No era un simple ser de muerte, sino algo mucho más grande, más antiguo, que existía más allá de la comprensión humana. Todo lo que tocas es mío, Rubén, la voz resonó en su mente, una vibración profunda y eterna. El precio ya ha sido cobrado, pero el sufrimiento, el tormento, continuará. No hay redención para ti. No hay retorno. Rubén intentó levantar su mirada, pero sus ojos estaban nublados, su cuerpo agotado. Cada intento de resistencia parecía inútil. La oscuridad lo devoraba poco a poco, y la fría presencia de la Santa Muerte lo rodeaba, como un abrazo mortal, uno que no podía evitar.
Se sintió atrapado, impotente, como si su alma estuviera atrapada en una niebla densa y sin salida. Pero algo dentro de él, tal vez un vestigio de su humanidad, le hizo aferrarse a una última pregunta, a un último intento por entender el tormento al que había sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué todos los que están cerca de mí? La Santa Muerte, en su infinita calma, dio un paso hacia él, acercándose lentamente, su figura enorme proyectando sombras sobre Rubén. Porque tu deseo fue egoísta, Rubén. Buscaste poder sin entender el equilibrio que la vida y la muerte requieren. Cada alma que tomas, cada sacrificio que haces, causa un desajuste en el tejido mismo de este mundo. Al pedir lo que pediste, rompiste un pacto que nunca debiste haber tocado. Y ahora, todos pagarán el precio. Tú primero. Rubén quería gritar, quería luchar, pero algo más se desmoronaba dentro de él. Su propio miedo lo consumía. Y en ese momento, entendió algo más, no solo estaba pagando por sus propios errores, sino que había arrastrado a todos los que alguna vez le importaron hacia este abismo. Su madre, sus amigos, las personas a las que amaba, todas estaban perdidas. Y esa conciencia lo golpea con la fuerza de un rayo. Cada uno de ellos será devorado por las sombras que liberaste. Cada uno de ellos será arrastrado hacia la oscuridad, porque la muerte no olvida. Y tú, Rubén, serás testigo de todo ello. Siempre. El peso de esas palabras cayó sobre Rubén como una pérdida, y por un momento, el miedo lo ahogó. Pero cuando pensó que todo estaba perdido, algo en su interior se despertó. Algo antiguo y primario. Tal vez fuera la última chispa de humanidad que le quedaba, o tal vez solo un resquicio de lo que había sido antes del pacto. Pero Rubén decidió que no iba a sucumbir sin luchar, no sin al menos intentar hacer algo, cualquier cosa, para detener el ciclo. Te maldigo, Santa Muerte, gritó, aunque su voz temblaba, llena de desesperación. Te maldigo por lo que has hecho. No te llevaré mi alma tan fácilmente. La Santa Muerte no dijo nada. No se inmutó, pero algo en su presencia se tensó. El aire se volvió más denso, más frío, y Rubén sintió como su cuerpo se tensaba. Pero esta vez, no sentí tanto miedo como antes. Era más una sensación de lucha, una chispa de resistencia. De repente, el mundo alrededor de él comenzó a cambiar. La habitación se distorsionó, las sombras comenzaron a moverse más rápido, envolviendo todo a su alrededor en un torbellino de oscuridad. La figura de la Santa Muerte comenzó a disolverse, como si estuviera perdiendo su forma. Las paredes, antes sólidas, ahora se deshacían en fragmentos, y Rubén sintió que su cuerpo comenzaba a desvanecerse también, como si estuviera perdiendo su conexión con la misma realidad. Pero en lugar de rendirse, Rubén aprobó ese último vestigio de fuerza. Sabía que no podía derrotar a la Santa Muerte, pero al menos podía luchar, al menos podía intentar resistir lo que le venía. La oscuridad lo envolvió, y con un último esfuerzo, dio un paso hacia adelante, como si deseara atravesar el mismo abismo que se estaba abriendo ante él. Todo esto no será en vano, pensó, aunque las palabras apenas alcanzaron a resonar en su mente antes de ser consumido por la neblina de sombras. En el último segundo, antes de ser engullido por la oscuridad, Rubén vio algo. Una grieta en el espacio, un destello de luz en medio de la noche eterna. Era como si algo hubiera cambiado, como si el ciclo no estuviera completo. Un susurro suave y lejano, como una promesa, se oyó en el aire. Este no es el final, Rubén. Y, como si fuera absorbido por un agujero negro, todo se desvaneció.